9 de la mañana, 2 minutos, 8 grados de temperatura y con mucho gusto estamos recibiendo en esta mañana de Arriba Gente al subsecretario de Salud, José Luis Sadjian. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nos vamos a meter de lleno en la enorme cantidad de temas que tienen que ver con el Ministerio de Salud y el primero de ellos, que lo comentábamos con Lorena en el arranque de Arriba Gente, que tiene que ver con los nuevos brotes aparecidos de coronavirus. Cualquiera de ellos siempre preocupantes, pero uno en particular que ha venido acompañado de algunas dificultades extra. Estamos refiriéndonos al brote aparecido en Montevideo, en el asentamiento, a partir de una reunión de tipo familiar, de un cumpleaños, pero en la que, entre otras cosas, tuvimos la dificultad para determinar lo que sería el caso cero, la dificultad adicional de la situación que tuvo que vivir un trabajador de la salud con un hecho delictivo de por medio que, bueno, no permitió terminar ese día con la jornada de hisopados, pero además con otra cosa que agregaba Lorena, ahora la dificultad de que hay gente que no se presenta o no levanta la mano para decir yo también estuve en esa reunión. Una situación relativamente compleja por la que son varios los ministerios que están trabajando en conjunto. Así es, en este brote que tuvimos en el asentamiento, un barrio vulnerable, nos pone a prueba y presenta realidades distintas. Cada brote es un desafío, no solo el del barrio Unidos. En este caso no pudimos terminar el trabajo de rastreo y de testeo, por lo cual hoy vamos a estar acudiendo nuevamente. Cuando tenemos brotes en asentamiento, nosotros disparamos rápidamente un protocolo o un plan de acción que involucra a varias instituciones estatales. Ministerio de Salud Pública para hacer el rastreo epidemiológico, el seguimiento, el testeo. ACE, a la Administración de Salud del Estado, para hacer los hisopados, aleatorios y los hisopados a las personas que corresponda. Al MIDES, para dar esa contención social, esa ayuda o ese acompañamiento a las personas, porque es muy difícil permanecer en cuarentena o es muy difícil cuando a uno se lo diagnostica con coronavirus en esos barrios, en ese barrio. Y también al SINAE para, en caso de necesitarse cualquier elemento de higiene, y también se puede brindar por la asistencia del SINAE. Quiere decir que trabajamos en conjunto varias organizaciones para atacar rápidamente y dar control a los brotes en barrios vulnerables. Precisamente en el barrio Unidos o el 6 de enero estamos acudiendo en el día de hoy, vamos a estar con un puesto de hisopado para hisopar a todos los contactos que hayan sido de casos confirmados y también llevar tranquilidad al barrio, y todo aquel vecino que quiera hisoparse para su tranquilidad, para la de su familia, puede acudir al puesto de hisopado y puede realizarse el hisopado sin ningún tipo de problema. Acá lo importante es no estigmatizar, porque coronavirus hemos tenido y tenemos a lo largo y ancho del país, en todos los barrios, ya hemos tenido en barrios de vulnerabilidad y lo hemos podido controlar. Así que pasa como pasa en cualquier barrio, sucede en todos los ámbitos sociales. Desde el gobierno estamos dando toda la contención, todo el acompañamiento y estamos trabajando fuertemente para controlarlo, como lo hemos hecho en todos estos 5 meses de pandemia. En una zona de vulnerabilidad socioeconómica, ¿cómo se maneja el tema de la cuarentena? Donde muchas veces el aislamiento, por el tipo de viviendas más pequeñas, presenta dificultades. ¿Cómo lo manejan? Bueno, desde el punto de vista social, esa contención del MIDES de otorgar alimentos, otorgar elementos de higiene, acompañamiento, todo lo que haga falta. Y también el MIDES cuenta con un centro de acogida o un centro de cuarentena o de tratamiento en la zona de Malvin Norte para aquellas personas que no puedan tener cuarentena en su casa o deseen también. No, es un centro en Malvin Norte. El Estadio Charrúa también lo podemos usar. El estadio también es para los refugiados o casos que se presenten especiales, pero en este centro de Malvin el MIDES también cuenta con para las personas que no puedan realizar la cuarentena, puedan acudir a este lugar voluntariamente a permanecer ahí con la atención debida los días que correspondan. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si no se puede establecer ese hilo epidemiológico a partir del brote de este barrio? Bueno, estamos trabajando fuertemente en establecer ese control y ese hilo epidemiológico. Hemos tenido en este barrio
2 o 3 focos que están nuestra división de epidemiología trabajando para intentar identificar dónde es el inicio. Y identificar el inicio nos puede decir un poco de cómo se desarrolla estos contagios o de dónde provienen o en qué evento sucede o sucedió y también eventualmente qué otros contagios pueden haber. Ese es un trabajo casi detectivesco de realización, de consulta, de estudio que se realiza del Ministerio de Salud Pública para identificar esos contactos y seguir testeando en el caso de que sea necesario. Otro de los puntos de preocupación es Rivera, concretamente, que también ha tenido un aumento de casos en las últimas horas. Ayer cubríamos también la instalación de un laboratorio móvil para aumentar la capacidad de testeo. Bueno, ¿qué trabajo se está haciendo por estas horas en Rivera? Sí, la frontera siempre nos preocupó y nos preocupa. Uruguay no es una isla, entonces los casos que están llegando por la frontera nos preocupa y nos ocupan. Puntualmente en Rivera tenemos un convenio de cooperación con Brasil, estamos trabajando con las autoridades brasileras. El director departamental de salud de Rivera está haciendo un magnífico trabajo. Ya tenemos experiencia en brote en Rivera. Recuerdan que uno de los primeros brotes fue en la ciudad de Rivera, que viajó el presidente de la República en 2 oportunidades, que se establecieron medidas de contención. Quiere decir que hay un aprendizaje previo que vamos a aplicar en este caso. Ahora, puntualmente, dimos un paso más y ya que tenemos una muy buena capacidad de testeo y una muy buena capacidad de los laboratorios, decidimos instalar en Rivera un propio laboratorio para diagnosticar in situ, diagnosticar en la ciudad, no solo a las personas de Rivera, sino a los de todas las zonas aledañas para poder tener diagnóstico rápido sobre los posibles contagios. Quiere decir que estamos trabajando, tenemos una actitud proactiva hacia los casos, hacia los brotes, y estamos yendo al lugar, en este caso Rivera, a controlar eventuales contagios. ¿Dónde está la dificultad en la frontera? Porque los controles a todas las personas que ingresan se han ajustado, ¿no? Sí. Camioneros, personas que pasan por los puntos de frontera, a todo el mundo se lo hisopa, se lo controla, se le pide dónde va a ir, ¿no? Hay una trazabilidad. ¿Dónde está entonces esa...? Y la dificultad es que es una única ciudad, es que no hay una división o no hay un accidente geográfico que divida 2 países. Acá la ciudad es la misma, tú cruzas la calle y estás en un país o en el otro. Y el virus no entiende de fronteras. Para el virus Brasil y Uruguay es lo mismo. Entonces, si tenés una realidad del lado uruguayo y una realidad distinta del lado brasilero, es muy fácil que eso se pueda traspolar y podamos tener contagios del lado brasilero que vengan para el lado uruguayo, porque son ciudades únicas, no están divididas. Entonces, la frontera uruguaya tiene características especiales y por eso también necesita controles y necesita medidas especiales que las venimos tomando, venimos trabajando y bueno, nosotros estamos seguros de que se va a poder controlar. La pregunta sería la siguiente. Estaba mirando un poco, tratando de recordar, y lo tengo en un gráfico, más o menos cómo ha sido la curva de cantidad de personas contagiadas, ¿no? Y por memoria me acordaba que creía que habíamos llegado a superar en algún momento las 300 y algo de personas activas en algún momento por abril, no recuerdo por mayo, pero que en realidad siempre empezó a bajar, llegando incluso en un momento en el que tuvimos un periodo de muy pocos contagios con una muy buena cantidad de test. Creo que llegamos hasta las 12 personas cursando la enfermedad. Y luego volvimos a tener por diferentes brotes como una remontada. También es cierto que en ese interín, ¿no? Esto es para ayudar un poco a la memoria de la gente, se fueron abriendo muchas actividades. A la apertura de actividades se sumó una enorme cantidad mayor de test. Yo recuerdo que cuando arrancamos con la pandemia no llegábamos a los 200 test diarios. En un determinado momento, cuando llegamos a los 300, ¡pah! ¡Qué bueno! Recuerdo un número ahora de 3.899 hace pocos días como el número récord. Entonces uno podría decir, perfecto, si en algún momento tuvimos 300, ahora estamos en los 200 y poco cursando la enfermedad, ¿cuál sería el número de personas contagiadas preocupante, verdaderamente peligroso para el sistema sanitario uruguayo? El número mágico. No, ese número es muy difícil de estimar y también no nos podemos descansar, es que hasta este tope podemos llegar y entonces
vamos a hagamos contagiar. cualquier cosa. No. Pero debe ser un número alto que por algo las autoridades no lo quieren decir para que justamente no nos relajemos. Es que en realidad no es cuanto al número, sino es cuanto a la capacidad que tengamos de rastreo y de testeo y de seguimiento. La estrategia uruguaya que tomamos fue básicamente lo que vimos en el resto del mundo al principio de la pandemia, que había que tener una política de testeo masiva, con test PCR, no los otros test, los serológicos, que en definitiva tenían un gran porcentaje de error, una identificación de contactos y un aislamiento rápidamente. Y esa es la estrategia que nosotros empleamos, es la que nos viene dando el resultado, también junto con el apoyo de la gente, con las medidas de acatamiento que hemos tomado al principio de la pandemia, y eso nos trae la evolución. Es muy difícil estimar un número que decir, bueno, hasta acá soportamos. No, nosotros trabajamos para que todo sea controlado, no tener un número que decimos, bueno, no podemos, trabajamos y si hay que incrementar recursos humanos lo incrementamos, capacidad de testeo tenemos de sobra, quiere decir que estamos fuertemente comprometidos en que bajen los contagios para poder controlar. Pero en esta línea en la que estamos, aún con brotes como el que tenemos en Rivera, sabiendo que toda la frontera tiene ese problema, porque tenemos que mirar no solo todo Brasil, tenemos que mirar Río Grande do Sul y por suerte allí hay un gobernador que es muy estricto en cuanto al tema coronavirus, pero aún así no ha podido evitar tener la enorme cantidad de contagios y las dificultades, porque ellos sí que han llegado a cifras del 87-88% de camas de CTI ocupadas, es decir, realmente han tenido problemas serios. Uno puede igual imaginar que pese a estas situaciones y estos brotes, esas canillas de las que habló en su momento el presidente con respecto a la economía se pueden seguir abriendo. En este juego, y cuando digo juego lo digo en el término serio del tema de abrir un sector de la actividad económica, porque no nos olvidemos, reitero, para mucha gente, que realmente desde el 13 de marzo sigue parada. Hay gente que está esperando para poder volver a tener actividad. En ese juego decía de abro determinada actividad, espero un par de semanas a ver qué repercusión genera. Eso por el momento se puede seguir, es decir, estamos todavía en una etapa de aperturas, no de pensar que estos brotes pueden hacer que haya que dar una marcha atrás. Bueno, tenemos un caso único que la mayoría de las actividades están abiertas. Hay actividades que faltan, es verdad, y nos preocupa porque son fuentes laborales y porque son un montón de uruguayos que están esperando para retornar a su actividad y que están esperando y están desde el 13 de marzo sin poder trabajar. Eso nos preocupa muchísimo. Pero para poder seguir abriendo actividades tenemos que tener controlada lo que es la pandemia, lo que es el coronavirus. Por eso es importante controlar los brotes. Hasta el momento no hay dispuesto ninguna medida de que haya que retroceder, ni mucho menos. Nosotros seguimos con el plan de estudio y el plan de aperturas muy responsable que hemos tenido desde el principio. Como tú decías, vamos por ramas o vamos por actividades, vamos abriendo, vamos midiendo y seguimos avanzando de a poco. Todo muy medido, todo muy mesurado. Fíjate que el retorno al fútbol llevó 1 mes y medio más o menos para que se pueda volver a jugar. El retorno de las clases fue de menor a mayor. Yo hago una salvedad también, y ojo que no la hago por corrección, la hago para que tomemos conciencia. A veces rápidamente dice, pero volvió el fútbol. No, el fútbol no volvió. Se volvió a jugar al fútbol, pero la gente no volvió a ocupar las tribunas. Es decir, que el fútbol ha vuelto a medias, como volvió el básquetbol a medias, como también la presencialidad a nivel de la enseñanza es de un máximo de 4 horas. Es decir, tomemos conciencia que las cosas han vuelto en esta nueva normalidad, pero con cierta reducción. Sin duda. Habría que pensar qué pasa si abriéramos todo. Es decir, si viene público a los partidos de básquetbol, a los partidos de fútbol, los teatros, evidentemente la cosa podría llegar a complicarse. Y ahí lo llevo a lo que a mí me parece puede ser el principal punto de preocupación hoy, no solo de las autoridades, deberíamos como ciudadanos ser conscientes, que es la fiesta de la nostalgia. O sea, el 24 a la noche, que bueno, claramente desde el gobierno se ha dicho, este es un año para salteársela, punto. La festejamos el año que viene. Del 24 de agosto queremos hacer una mención especial. Este 24 de agosto no puede haber una fiesta. Sabemos que es muy tradicional, es muy importante, que a todos nos gusta también tener un espacio de distensión, de festejo,
Pero es muy importante que este 24 no haya aglomeraciones, no haya eventos. ¿Cuál es el límite de la aglomeración? Porque uno cuando piensa en la fiesta del 24 de agosto piensa en una fiesta grande, en un lugar. ¿Qué pasa con las fiestas que se pueden hacer en una casa? No. ¿Cuál es el límite? Lo que pasa es que es muy difícil mantener la distancia en una fiesta, en un baile. Es muy difícil no cantar, no gritar, no abrazarse, hasta compartir vasos. Es muy difícil. Esas medidas que hacen que el virus tenga un alto nivel de contagio. Por eso nosotros, obviamente que las fiestas organizadas están prohibidas, los eventos que están organizados por establecimientos comerciales están prohibidos, pero a su vez, como tú decías, en casa de familia también incentivamos a que no haya aglomeraciones, porque no nos olvidemos que el primer brote que tuvimos fue a raíz de un evento social. Entonces esas características son replicables en este tipo de eventos del 24 de agosto, por lo que no podemos permitirnos tener esas actividades. Y nosotros vamos a ser tajantes en ese sentido. Ayer tuvimos una reunión entre varias organizaciones y definimos que en los casos que amerite vamos a denunciar penalmente a los organizadores y también a los propietarios de la casa, a los que organicen la fiesta. A los dueños de casa, digamos. Sin duda. Para tenerlo claro, es decir, organizo una reunión en casa por la fiesta nostalgia, le digo a mis amigos que vengan disfrazados, nos ponemos a bailar y puedo ser denunciado. Vas a ser denunciado. Bien. Va a ser denunciado, ya hay antecedentes de procesamientos por estos casos, o sea que, porque lo que nos jugamos es mucho. Esto que te decíamos de las aperturas, de las ramas que han vuelto a trabajar, de mucha gente que ha retornado a su actividad, lo ponemos en riesgo cada fin de semana con las fiestas. Entonces es muy importante que este 24 no haya aglomeraciones, no haya fiestas y en los casos que se constate vamos a ir con la autoridad y vamos a denunciarlo. Bien, esto tiene que quedar bien claro porque hasta ahora habíamos manejado un criterio que era una reunión de hasta 10 personas. Lo que pasa es que estamos hablando de una situación especial. Creo que la descripción que ha hecho Satyan es bien clara. Todos sabemos que a nivel de una reunión de este tipo, esencialmente la fiesta de la nostalgia es una fiesta para bailar. Sí. Es muy difícil que alguien organice algo en su casa con todas las medidas sanitarias. Alfombra sanitaria, alcohol en gel para todos, barbijo, lo que decía recién, el no compartir vasos. A ver, son medidas muy difíciles de mantener. Es muy difícil de llevar adelante. Entonces, está bueno tenerlo en cuenta porque va a haber operativos especiales de control. Así es. Ayer tuvimos la reunión con las intendencias, el Congreso Intendente, el Ministerio de Interior, AGADU, INAU, UNACEP, nosotros, todos los que tenemos injerencia con respecto a las fiestas y a la Noche de la Nostalgia, vamos a salir con un operativo de control en todo el país. Rápidamente vamos a disponer de móviles o de inspectores para poder fiscalizar. Ya estamos haciendo una tarea de prevención, o sea que las fiestas lo mejor es que no se realicen y prevenir antes de que se realicen, pero en caso de que se constate en ese día vamos obviamente a estar presentes. Esa fecha y la eventual realización de fiestas, ¿podría ser un punto de inflexión, por ejemplo, en que se disparen casos? Sin duda puede ser un punto donde cambie el estatus sanitario del país. Por eso ahora lo que nos preocupa es el 24 de agosto, que no haya aglomeraciones, porque hemos detectado, y ustedes lo ven, hay brotes en distintas zonas del país, entonces el 24 puede disparar nuevos brotes, nuevos contagios, que fácilmente pueden alcanzar a un número de personas importante y se pueda llegar a dar un estatus sanitario que es el que no queremos para el país. Entonces es importante que no haya aglomeraciones, se puede ser un punto de inflexión para lo que es la pandemia en Uruguay. Nosotros, desde nuestro lado, responsablemente estamos alertando y exhortando a las personas que responsablemente tomen las medidas del caso y bueno, este 24 lamentablemente lo dejemos pasar. Ya vamos a tener ocasiones de juntarnos, de celebrar, de festejar, pero este 24 lamentablemente no. Ayer el ministro de Turismo anunció la reapertura para el turismo de países integrantes de la Unión Europea. Todavía no hay fecha. ¿Para cuándo se maneja un posible, digamos, retome de la actividad turística internacional? Bueno, es otra rama que también ha sido muy golpeada por la pandemia a nivel mundial, no solo en Uruguay. Por eso es importante dar pasitos cortos pero seguros. Entonces el anuncio del ministro va de la mano de un montón de trabajo que venimos haciendo. La fecha todavía no la tenemos. Pero para el verano se espera que se pueda... Estamos trabajando para que pueda llegar a ser en el verano. Estamos trabajando. Va a depender de la realidad sanitaria que tengamos en el país, va a depender de la realidad sanitaria que haya en esos países de origen y, bueno, eventualmente de un montón de cosas que tienen que jugar en el medio. Pero estamos trabajando para poder llegar al verano. Anunciar la reapertura sin fecha indica que, por ejemplo, se puede empezar a comercializar paquetes con esos países.
Bueno, es muy difícil comercializar sin fecha. Entiendo que hay aerolíneas que ya venían vendiendo también pasajes de libre apertura o de libre vuelo. Estamos trabajando, como te decía, para que pueda ser en verano, pero todavía no hay nada seguro. Ayer usted en una entrevista expresaba que se está trabajando, analizando el protocolo también de la Conmebol para, bueno, que se ve con buenos ojos a nuestro país para la organización de eventos. ¿En qué etapas está y cuán viable es que vengan equipos de otros países a jugar a Uruguay? La Conmebol propone que viajen las delegaciones, que se utilicen corredores sanitarios para los cuadros o los clubes que vengan a jugar o los que vayan a jugar, eso para la primera fase. Estamos estudiando cómo se puede llevar a cabo ese tratamiento o ese protocolo sin poner en riesgo, obviamente, a nuestros jugadores o a nuestra población de eventuales contagios. Esa es la etapa que estamos ahora, porque nosotros venimos haciendo las cosas bien, somos de los mejorcitos de la clase, entonces es muy difícil poder establecer un protocolo de este tipo y mantener o contemplar y dar garantías al resto de la población. Quizás para países que tengan otro estatus sanitario no significa tanto cambio, pero nosotros tenemos que mantener esto que hemos conseguido entre todos, por eso tiene que ser algo muy responsable y tiene que ser un protocolo muy estricto en cuanto al manejo de las personas, ¿no? Y ahí corren los tiempos, ¿no? Porque si hay 7 días de aislamiento, doble hisopado, etcétera, por ejemplo, para torneos deportivos se complica, ¿no? Sí, para esta modalidad que sería partidos de ida y vuelta o partidos en el extranjero y en Uruguay, hay que buscar una forma de, manteniendo las garantías, que sea viable también la realización del evento. Y bueno, esa conjunción, ese equilibrio es el que estamos trabajando con nuestros expertos para poder llegar a una propuesta. Ayer estábamos dando una noticia, en realidad venimos dándola todos los días y siempre bromeamos un poco con Vero Chevalier, que tiene casi como una exclusividad en cuanto al tratamiento de todas las noticias que llegan con respecto a la o las vacunas que en el mundo podrían surgir por coronavirus. Pero ayer yo me metí en su sección y leí algo a través del diario El País de Madrid que me llamó poderosamente la atención. Hace algunas horas atrás, un par de días atrás, China patentó la primer vacuna. Hablan de una vacuna que tiene 2 dosis e incluso el encargado del laboratorio dio a conocer cuál sería el costo para los chinos, ¿no? Hablando en yuanes justamente. Que traducido, obviamente el diario El País de Madrid lo pasó a euros, eran 120 euros. La vacuna que teóricamente va a producir Argentina, que es la de Oxford, el presidente argentino dijo que iba a estar en el entorno de los 4 o los 5 dólares. ¿Qué información maneja el Ministerio de Salud con respecto a estas cosas? Porque hablar de 4 o 5 dólares para una vacuna o 120 euros para las 2 dosis que hay que darse de la que teóricamente sería la vacuna china, más allá de que no sabemos todavía cuál de ellas será la efectiva, ¿pero manejan esa información o están a otro nivel de información en el No, manejamos distintas fuentes de información. Las vacunas están en etapa terminal, o sea, de fase clínica, de estudio todavía. No hay nada, ni ninguna vacuna que haya sido confirmada o ratificada. Hay algunos países como Rusia que ya han empezado un desarrollo final o una producción final, pero sin la aprobación o sin los estudios que restan. Entonces, todavía no tenemos, en definitiva, lo que va a ser la vacuna. Cuando lleguemos a lo que va a ser la vacuna, bueno, ahí vamos a tener más certeza. Porque ahora hay un estado de incertidumbre general que da ese tipo de noticias o ese tipo de acontecimientos que no tenemos con claridad cuál va a ser la vacuna final. Uruguay va a comprar a través de la OPS. Uruguay está inscrito en el mecanismo de OPS, que es el mecanismo COVAX, en el cual hay varios países reunidos y se compra como en grupo, como general, y la distribuye OPS. También estamos en conversación con otros productores, o en este caso también en lo que fue una reunión en la producción en Argentina y en México, también estamos en conversaciones. Pero quiere decir, nosotros nos tenemos que asegurarla, cuando salga la vacuna, nos tenemos que asegurar que haya las dosis para nuestra población, y eso lo estamos trabajando. Lo que yo te puedo afirmar es lo del Ministerio de Salud Pública, es que con el ministro Salinas, esto es algo que hemos trabajado en conjunto con Cancillería, con las distintas líneas de producción y de avance, venimos conversando para, en el caso que cuando ya quede definitiva, digamos, esta va a ser la vacuna, bueno, hacia ahí
poder materializar lo que es la llegada de dosis. ¿Hay expectativas de algún momento específico? El presidente decía que sería un sueño que fuera antes de fin de año. Sí. ¿Se maneja algún Esto es momento? como la carrera lunar, que no nos tocó vivir, pero lo vimos como una aceleración o una carrera de pasos a ver quién llega antes. Y a nivel mundial estamos viviendo lo mismo, con competencia de distintos países, de distintos laboratorios, a ver quién llega primero a la vacuna del coronavirus. Nosotros no podemos especificar una fecha desde Uruguay, sí que hay avances sucesivos desde hace un tiempo a esta parte. Sentimos que estamos próximos, pero todavía no podemos dar un plazo porque no podemos ponerle un tiempo a la ciencia. Y en esto hay que ser realmente seguros y tener las garantías de que cuando salga la vacuna sea una vacuna segura y que podamos suministrar a toda la población. Ya para cerrar, ¿cuál sería la política de vacunación? Es decir, ¿a quién se vacunaría primero? ¿Cuántas dosis serían necesarias para Uruguay? Los lineamientos de OPS es vacunar a la población de riesgo primero y luego al resto de la población. En Uruguay, población de riesgo, mayor de 65 años, trabajadores de la salud, personas con comorbilidad o con patologías. Tenemos una línea de trabajo que personal de seguridad, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, eso puede ser como primera línea, pero es algo que tenemos en estudio. Tenemos una experiencia de lo que fue la campaña de vacunación antigripal, que fue una campaña exitosa que todos lo estamos viendo, lo que es el virus de la influenza, la baja circulación que ha tenido, la cantidad de pocas gripes que han habido en este año, que eso porque tuvimos una muy buena campaña de vacunación y las medidas de precaución que todos estamos tomando. ¿Cuántas dosis serían entonces que Uruguay precisa? El presidente habló de 2 millones. Sí. Sería muy bueno contar con esas dosis, empezar paulatinamente vacunando a la población de riesgo hasta llegar a un nivel de vacunación de la población que nos permita llegar a ese número. Vamos a agradecerle a José Luis Sachián, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, los minutos que ha tenido la amabilidad de dispensarnos aquí en Arriba Gente. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el subsecretario del Ministerio de Salud.